os voy a explicar un cuento que se llama La pizarra y el puntero láser. ¡Toma ya! Es el título original, ¿eh? Venga, pues apoltrónense, relájense y pásenselo bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice el cuento de hoy. Una pizarra lucía orgullosa en medio de un aula de universidad. Una pizarra lucía orgullosa en medio de un aula de universidad. Un aula. Era el centro de una gran estancia llena de asientos y todos ellos estaban encarados a ella. Estaba en la pared donde otras grandes pizarras habían sido expuestas como centro de atención y veneración. Era de una estirpe de pizarras que habían logrado situarse en lo más alto en una universidad del estado. No era una escuela vulgar y común, pero esta pizarra no había sido entrenada aún y no sabía cuál iba a ser su papel en este lugar. Así que estaba un poco inquieta y por su suerte y si realmente lo iba a hacer bien. También en la sala permanecía un puntero láser que al notar el nerviosismo de la pizarra le indicó, como era su costumbre, porque el puntero láser indica, ¿vale? Que si quería le iba a dar un poco de luz en el asunto. La pizarra se apresuró a negar con cierta dignidad, ya que ella no necesitaba de nadie para resaltar en el aula de aquella universidad. Una puerta se abrió con sigilo y unos niños entraron dentro de la estancia. Unas risitas nerviosas y unos comentarios a modo de susurros indicaban a ciencia cierta que eran hijos de un empleado de la limpieza que por alguna razón les había permitido estar allí mientras realizaba su trabajo. La pizarra y el puntero se horrorizaron. Esto no auguraba nada bueno para ellos. Una silla fue removida de su sitio y acercada a donde se hallaba la pizarra. Y un niño empezó a garabatear cosas en ella con una tiza que desesperada intentaba sin éxito escaparse de sus dedos. Dibujó monigotes y cosas que solo los niños dibujan cuando están solos. Llenó de espantosas líneas sin sentido, en zigzag y círculos deformes que aparentaban ser algo que residía solo en su cabecita de niño, y aunque la pizarra gritaba y gritaba de rabia por ser ensuciada de tal manera y maltratada hasta tal punto en su virginal manifestación, nadie la oía, ni siquiera el maltratador sonriente que, ajeno a su dolor, seguía dibujando inconsciente con cosas sin sentido sobre ella. ¿Y el puntero? ¡Oh, no! El puntero fue agarrado por el otro niño y lo halló muy interesante y divertido. Lo hizo señalar a todos lados sin discriminación e incluso debajo de la mesa o detrás de un solemne armario donde se guardaban folios y documentación de la universidad. Señaló con su luz incluso a ninguna parte, haciendo que se perdiera en el infinito del cielo más allá de la ventana que había ahí en el aula. El puntero empezó a llorar desconsoladamente sin que el niño pudiera percibir la más mínima emoción en él. Era tan humillante el trato, así que cuando se aburrió de mover la luz por todos lados, incluso en el interior de su propia nariz o la oreja de su hermanito, advirtió que funcionaba con pilas. Al niño, que tenía un robot que le faltaban unas pilas, no se le ocurrió otra cosa que desarmar las del puntero y pasarlas de este a su juguete preferido, un robot de plástico que hacía un ruido de hojalata y daba vueltas sobre sí mismo. Los niños fueron reclamados por su padre, ya que había terminado su trabajo, y se fueron tan rápido como entraron. Ni las gracias dieron a nuestros objetos de atención. Se olvidaron de ellos como si no fueran más que unos trastos vulgares. Allí quedó el puntero vacío y sin luz
sobre la mesa, al lado de la pizarra, toda su cara llena de garabatos de tiza y con las sillas desordenadas a su alrededor. La pizarra ya no era el centro de nada, aunque tal vez el centro de toda la burla que pudiera imaginarse. Y el puntero solo era un objeto sin sentido que no servía ni para cortarse las uñas de los pies. Así, en la penumbra, pizarra y puntero comprendieron que nada eran, y si su primera tarea había sido tan desastrosa y humillante, ¿qué tipo de vida les esperaba? Al día siguiente, alguien entró en la sala y al ver lo que los niños habían dibujado, se sonrió y borró con ternura todo el contenido, dejando la pizarra inmaculada. Después empezó a escribir cosas en ella, fórmulas matemáticas y elaboradas composiciones de difícil comprensión para alguien que no fuera un científico. Llenó toda ella con estas fórmulas, números y letras combinadas en sabia maestría, ecuaciones y logaritmos, unos encajando junto a los otros en perfecta armonía. La pizarra estaba atónita. Parecía no haber importado que hubiera sido vilipendiada y ensuciada por unos niños. Simplemente podía borrarse todo y empezar de nuevo en las manos de aquel personaje que la estaba rediseñando y ornamentando con las mejores fórmulas del momento. La puerta se abrió de nuevo y empezaron a entrar jóvenes, y no tan jóvenes en la sala. Algunos científicos de renombre saludaron al hombre de cabello blanco que estaba en la tarima, autor de todas las fórmulas escritas. Buenos días, señor profesor, y así iban ocupándose todas y cada una de las sillas, encaradas ordenadamente hacia donde estaba la pizarra. Carraspeó el profesor, aclarando su garganta para empezar su conferencia. Buenos días a todos. Hoy tenemos una pizarra nueva que ha sido estrenada por unos niños un poco revoltosos, pero que sin duda le han dado el brillo de la inocencia para lo que hoy voy a explicarles, y para que eso no sea demasiado denso para ustedes. Unas risas contenidas y unos aplausos le otorgaron la licencia para continuar. En este momento, el puntero, que se creía totalmente excluido de la clase, fue alcanzado por el profesor y al darse cuenta que le faltaban las pilas, el profesor se sonrió de nuevo, moviendo la cabeza y abriendo un cajón de la mesa donde había sido depositado el puntero, cogió unas pilas de repuesto y las ubicó dentro del objeto en cuestión. ¡Qué maravilloso! El puntero no daba crédito. Podía dar luz de nuevo y totalmente enfocada a cosas importantes. El profesor empezó su conferencia y el láser del puntero iba de un lado a otro de la pizarra, marcando todas y cada una de las importantes fórmulas que se habían escrito de manera correcta en toda su superficie. Cuando terminó, todos aplaudieron con gran ovación y al poco rato, después de despedirse todos ellos del profesor, este quedó borrando todo, dejando la pizarra más brillante, hermosa y feliz que al principio de su existencia. Al puntero lo depositó en el cajón al lado de muchas pilas para que siempre pudiera expresar su luz enfocada solo por él, el profesor científico de esta universidad. Cuando quedaron solos, pizarra y puntero sabían que no eran nada sin las manos de alguien que lo fuera. Y que nada era por casualidad, ni tampoco era nada de ellos suficientemente degradante o ensalzador, si no fuera por las manos en las que su vida pasaba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aquí. No, que me ha gustado el comentario del profesor, que poniendo el valor, el vandalismo de los chiquillos, de pronto él lo traduce como algo, es que no recuerdo las palabras exactas, pero diciendo bueno, que la pizarra ha tenido la suerte de experimentar lo que surge de la palabra inocencia, ha dicho, lo que surge de la inocencia, que es pues como una primera experiencia de acabas de llegar
y recibes eso, de acuerdo que te desconcierta, pero bueno, es una buena experiencia. Y el profesor mismo, que es el ente que escribe, el ente que plasma la sabiduría en la pizarra, porque la pizarra, si no hay el señor que le pone, pues, o la sabiduría, o el niño que le pone las tonterías, la creatividad, los monigotes, lo que sea, la pizarra tampoco es mucho, ¿no? Yo, si queréis una lectura tuya, sí. Una segunda lectura del cuento es, pues, esos dos objetos que sin duda pues son como muy banales, muy utilizados en la enseñanza, ¿eh? Y cómo esta analogía de identificarse uno en este propósito de estar aprendiendo todo el tiempo en la escuela de la vida. Y me voy a situar en otro lado, si no parece que me están dando con un láser en la cabeza todo el rato. Y me gusta que las sonrisas estén ahí puestas. Bueno. Y entonces, pues claro, son objetos, como tantos otros, que se define su utilidad en base a la persona que los trata. Y en este caso, pues una pizarra es un lugar donde se puede escribir cualquier experiencia soez o lo más absurdo que puedes imaginarte, a las fórmulas más elevadas o las frases más trascendentes. Entonces, imagínate que cada uno de nosotros somos como esa pizarra o ese puntero. Entonces, cuando hay una pizarra que inicialmente viene sin nada escrito en ella y se empiezan a escribir cosas a nivel cultural, a nivel familiar, social, a nivel de, pues imagínate, en cada tiempo hay una serie de cosas que nos escriben encima. Todo nuestro medio ambiente inscribe cosas en nosotros. Mira, el otro día explicaban, el domingo, el otro día es ayer, explicaban en Cuarto Milenio que hace 150 años tan solo, 150, pues hubo toda una gran epidemia de cólera en La Coruña, donde murieron muchísimas personas y hubo una gran hecatombe por causa de esta epidemia de cólera. Y todo fue por un marinero que pues, fue a saludar a su familia y entonces empezaron a transmitirse estas señales de cólera a todo este lugar, ¿no? Entonces, imagínate, hace tan poco, todo este lugar quedó teñido por una experiencia, un medio ambiente, un lugar que vivía según unas fórmulas, unos criterios, pero todo eso empezó a desestructurarse por causa de aquello que aconteció. Es igual como ahora lo que nos está pasando, que es un programa que se instala en cada uno de nosotros e incluso en los niños o en los bebés que nacen, ya nacen con una serie de maneras que es decir, oye, tengo que salir a la calle, me tengo que poner mascarilla, ahora ya no puedo jugar tan libremente como antes, o no puedo hacer las cosas como antes se hacían. Pero es que ellos, como no tienen los criterios de lo que era antes o lo que es ahora, pues ya nacen con este programa. Pues cada uno siendo esta pizarra, que es virginal, y uno no quiere ensuciarse con nada. En realidad las pizarras son para que se ensucien. En realidad las pizarras son para que se escriba en ellas, para que se dibuje en ellas. Y luego también, y eso no hay que olvidarlo, es importante que cada uno sepa que esas cosas que hay escritas se pueden borrar. Se pueden volver a dejar limpias. Y eso es por lo que en alguna manera va relatado este cuento. Es decir, cada uno de nosotros nos enguarramos o nos ponemos perdidos de trazos sin sentido, de fórmulas o escritos que muchas veces nos llevan a hacernos creer que somos portadores de unas determinadas informaciones que no nos gusta llevar encima, pero sin embargo sabemos que cuando nos damos cuenta de eso, el que es el científico, el profesor o el director de la universidad que está más allá de esta pizarra, es el que puede hacer que esta pizarra se limpie.
Entonces hemos de clamar a ese director, a este profesor, para que nos limpie la pizarra, para que volvamos a instalar nuevos ingredientes o fórmulas magistrales si realmente hemos nacido para eso. A lo mejor simplemente es para realizar garabatos para un niño. Por una pizarra, pues puede ser eso. Quien dice una pizarra puede ser cualquier cosa. Pero en este caso he escogido estos dos utensilios. Fijaros qué cosa más interesante. En esta epidemia de cólera que sucedió hace 150 años, ¿sabéis cómo empezó a mitigarse toda esta gran explosión de muertes que había en este lugar? Pues se hicieron unas procesiones donde participaron casi la mayoría de los habitantes que había en este lugar y que pudieran desplazarse. Y empezaron a hacer rogativas porque no les quedaba más remedio, es decir, no tenían otra forma, no tenían otra manera de sanar porque no las sabían. Entonces pues, se encararon 100% o 1000% a ver si podían ensalzar unas oraciones para que eso se fuera, este mal se fuera de este lugar. Y a partir de esas procesiones empezó a bajar toda esta cantidad de funciones. Eso lo decía en este programa, en el Cuarto Milenio, lo decía un médico que decía es que no había en aquella época una fórmula para que se curasen. Entonces se pusieron de acuerdo todos los ciudadanos e hicieron este tipo de rogativas para que realmente su mente enfocada pudiera realmente actuar sobre los principios que los enfermaban. Bueno, eso en cuanto a la pizarra. Y en cuanto al puntero, pues el puntero también lo he encontrado estaba entre escoger el puntero o la tiza, porque la tiza también es muy interesante, pero el puntero era una experiencia simpática porque es un señalador de luz. Y cuando este señalador de luz no señala a ningún lugar que realmente importe, como era pues, por ejemplo, cuando está cogido en las manos de los niños y empieza a señalar ahora la nariz, ahora la oreja, ahora señalo aquí, ahora señalo allá, pero simplemente porque era divertido y porque les apetecía señalar donde les diera la gana. Entonces el puntero no se usaba en la dignidad que se merecía. Por lo tanto, cuando lo cogió este profesor y el puntero empezó a señalar las fórmulas con las explicaciones pertinentes, este puntero sintió que su vida tenía sentido. Eso es cuando nosotros tenemos, o nosotros nos consideramos, mejor dicho, pues emanadores de luz, y cuando nos enfocamos, realmente iluminamos. Y no solamente que nos enfocamos, sino que además explicamos que eso que estamos señalando, eso que estamos enfocados, realmente tiene una explicación trascendente, empieza a tener valor no solo para nosotros mismos, sino también para todos aquellos que nos ven, que nos contemplan, que nos circundan, que nos rodean en nuestro entorno. Por eso el puntero, otra cosa importantísima, es el hecho de que funciona con pilas, por lo menos ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y las baterías? Si se gastan o se quitan las baterías, ¿qué es un puntero? Pues no sirve más que para, yo qué sé, para apoyar unos libros o para yo qué sé qué cosa, ¿no? Pero cuando le pones las baterías dentro y son baterías cargadas, entonces cada uno tiene que saber qué es lo que carga nuestras baterías, qué es lo que hacemos cuando no tenemos las pilas cargadas, cuando nos han cambiado las pilas y nos han puesto unas que ya están usadas y es que no tengo fuerza ni para alumbrar debajo de la mesa, ¿no? Entonces, pues cuando nos ponen unas pilas cargadas, cuando nos ponen una buena fuerza en nuestro interior, en este momento nuestra luz enfocada empieza a diseñar el propósito de nuestra vida y es cuando realmente tiene una utilidad lo que somos. Y eso es lo que nos da plenitud y significado a nuestras vidas, pues si no de otra manera es aquello que dices, bueno, ¿y yo qué soy aquí? Una piedra más, y si no entiendo el por qué está esta piedra ahí, nunca tendrá trascendencia ni será algo que tocará mi propia trascendencia. Bueno, pues ahí está, el puntero, la pizarra
Y ahí me he quedado porque si no, si hubiéramos hablado de la tiza ya se nos llenaban 4 horas de, de cuento.